dice así: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Aftec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose al combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando yo estaba leyendo, esta prédica la he titulado ¿cómo peleas tú? ¿Cómo pelean ellos? O más bien, ¿cómo pelean ellos? Ahora, ¿cómo peleas tú? Cuando yo estaba leyendo este pasaje de la Biblia, mi mente empezó a recordar todo lo que he vivido en el Evangelio, y empecé a hacerme unas preguntas. ¿Cómo has vivido tú el Evangelio? ¿Cómo has sido honesto con Dios y contigo mismo de cómo lo has vivido? ¿Cómo peleas tus batallas? ¿Qué estrategias has usado? Y empecé a recordar poco a poco todo lo que he pasado, situaciones difíciles, situaciones agradables, y cómo los he estado peleando. Pero ahora vamos a ver cómo el pueblo de Israel estuvo peleando esas batallas. Primero que nada vemos en el primer versículo que dice: porque en aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Pelearon con sus propias fuerzas. Ellos no tomaron en consideración a Dios. Ellos salieron y pelearon con lo que ellos creían que tenían, esas armas que ellos consideraban que iban a vencer a los filisteos. Ellos pelearon con sus propias fuerzas. No tomaron en cuenta a Dios como lo tomaban antes Moisés, como lo tomó Josué, que comentaban primero a Dios: ¿quieres o podemos pelear esta batalla? Y Dios les confirmaba que Él les iba a dar la victoria. Mas sin embargo, en este momento el pueblo de Dios no fue así. No consideraron a Dios, por lo cual el amparo se apartó de ellos. Ellos estuvieron luchando con sus fuerzas. Cuando nosotros luchamos con nuestras fuerzas, es lo mismo. Nosotros estamos peleando solos, y cuando nosotros estamos peleando solos, lo más probable es que perdamos.
Si vemos aquí, dice la palabra de Dios que cayeron como 4,000 hombres. Fueron derrotados. ¿Por qué? Porque pelearon con sus fuerzas, porque pelearon con sus armas. Y nosotros, Señor, hermanos, hoy en esta mañana quiero decirles que nosotros tenemos que primero considerar a Dios antes de empezar una pelea, antes de empezar una batalla, antes de que nosotros enfrentemos una situación. Debemos de exponérsela a Dios para que Dios tome control de ella y no vaya a ser o no nos vaya a suceder como le sucedió al pueblo de Israel, que fueron vencidos, más de 4,000 hombres. Ahora vemos aquí en la palabra, dice, los sacerdotes empezaron a renegar, empezaron a decir, ¿por qué nos permitiste que estos filisteos nos derrotaran? O más bien dijeron, en el versículo, ¿por qué? En el versículo 3 dice, ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Mas no lo consideraron primero y ahora reniegan que por qué los había dejado solos. Pues ¿cómo vamos a nosotros querer exigir algo si nosotros no consideramos a Dios? ¿Cómo íbamos nosotros a poder ganar esa pelea si estamos con nuestras propias fuerzas? Debemos de luchar, debemos de pelear poniendo primero a Dios adelante. Utiliza nuevas estrategias. Ahora ellos dicen, traigamos el arca del pacto. Eso nos va a ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la presencia de Dios. Y tenían razón, el arca de pacto es donde descendía la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios, claro que estaba la presencia de Dios, pero ellos no estaban mirando a Dios, ellos estaban venerando el arca. Ellos no estaban considerando a Dios, estaban idolatrando una cosa que representaba a Dios. Claro que lo representaba, pero no es Dios. Es algo que ellos creían que los iba a salvar, pero no es así. Estaban venerando el arca, no estaban venerando a Dios, no se inclinaron primeramente a Dios, sino que a esa arca que ellos estaban ahí, le estaban idolatrando como los otros pueblos idolatraban a sus dioses. Ellos estaban idolatrando porque tenían esas costumbres, porque como se habían alejado ellos de Dios, como se habían alejado de las cosas que Dios les había dicho que hicieran, por eso se fueron, se inclinaron a lo que otros pueblos estaban haciendo. Los otros pueblos estaban idolatrando, por lo cual ellos también empezaron a idolatrar y miraron esa arca como la salida que los iba a llevar a ganar esa victoria. Pero no fue así. La palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿cómo miramos nosotros las situaciones esas? ¿O cuál es nuestra estrategia que usamos nosotros para poder vencer al enemigo? ¿Idolatramos las cosas? ¿Estamos siguiendo los pasos que Dios nos dice que nosotros debemos de seguir? ¿O estamos idolatrando como idolatró el pueblo de Israel? Quizás no vayamos a usar un monumento, pero quizás nosotros nos pongamos a pensar, si yo voy a la iglesia, yo lo voy a derrotar. O si yo me hago caso de las cosas que dice el pastor, yo lo voy a derrotar. Quizás haya cosas que los líderes o el pastor nos diga que consejos nos van a dar, pero nosotros tenemos que enfocarnos primeramente en Dios. Dios es el que nos va a llevar, Dios es el que nos va a dar la victoria. No hay nada que nos pueda dar la victoria, solamente Dios, solamente Él nos va a poder dar la victoria. Debemos de mirar dónde está nuestro enfoque. ¿Dónde está nuestro enfoque? No está en la iglesia, hermanos, aunque estemos aquí todo el tiempo. La presencia de Dios está aquí, claro que está la presencia de Dios, así como estaba en el arca del pacto, ahí estaba. Pero no es solamente eso, sino es que nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios desea que nosotros hagamos, y eso lo vamos a obtener solamente por medio de su palabra, por medio de su guianza. No es por otra cosa. No debemos de idolatrar así como lo hizo el pueblo de Dios.
Ellos pensaron en esa forma y perdieron la batalla. Dios no respalda el pecado, hermanos. Si vemos aquí, dice la Biblia que en el arca estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés. Estaba ahí con el arca del pacto. Ofni y Finés. Ellos tenían una vida completamente desordenada. Ellos estaban viviendo en contra de las cosas que Dios les ordenaba que hicieran. Ellos estaban adulterando, ellos estaban idolatrando, ellos estaban haciendo barbaridades con todo el ministerio, digamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? ¿Lo estamos haciendo como lo estaban haciendo ellos? ¿O lo estamos haciendo como lo dice la palabra que lo tenemos que hacer? No sé cómo está tu corazón, solo tú y Dios lo saben. Pero debemos de vivirla transparente ante la palabra de Dios, ante Él. Y no en adulterio, no en fornicación, no en cosas que nos van a traer la maldad a nosotros. Y eso nos va a llevar a la derrota. Eso nos va a llevar completamente a la derrota. El pueblo de Israel lo vivió en carne propia. Y Él nos dice ahora: tú, hermano, hermana, vive como Dios desea que vivamos. No vivas conforme los deseos de la carne, conforme el mundo te lo dice. Porque va a haber montón de cosas que nos van a poder a nosotros hacer caer si nosotros no vivimos, si nosotros no hacemos las cosas conforme Dios nos la está diciendo. Una de las cosas muy importantes que yo miré aquí, en el versículo 7 dice: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Una cosa muy importante que el enemigo sabe, hermanos, es que él está derrotado. Él está derrotado y va a estarlo derrotado, y él no va a poder ganarle a Dios. En ningún momento va a poder ganarle a Dios. Ellos sabían que mientras estuviera Dios respaldando al pueblo de Israel, ellos iban a perder. Ellos lo sabían. Es igual para nosotros, hermanos. Si nosotros ponemos a Dios al frente, el enemigo está derrotado. Él sabe que está derrotado. Él no va a poder ganarnos, pero si lo hacemos nosotros conforme Dios nos dice que lo tengamos que hacer, el enemigo está vencido, hermanos. Dios ya venció, Jesucristo ya venció. Jesucristo dio su vida por nosotros, y en ese momento nos dio la victoria a usted y a mí. Y aunque hayamos vivido una vida de pecado, Él nos ha limpiado y nos ha transformado y nos ha hecho unas nuevas criaturas. Dios es grande, Dios es maravilloso, y Él no va a perder ninguna pelea mientras nosotros estemos con Él. El enemigo está derrotado. En el versículo 9 dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. El enemigo no va a cruzar los brazos y se va a quedar tranquilo solo porque sabe que Dios está con nosotros, o solo porque sabe de que Dios estaba con los hebreos en este momento. Ellos sabían que Dios estaba ahí, mas sin embargo no se quedaron con las manos cruzadas. Ellos, gracias, brother, sí, se me secó la garganta. Ellos sabían que estaban derrotados, hermanos. Pero ellos no se quedaron tranquilos. Y el enemigo va a hacer lo mismo. El enemigo, aunque sabe que está derrotado, él va a querer meternos zancadilla.
Él no se va a quedar tranquilo. Él no se quedó tranquilo. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Una vez más fue derrotado. La palabra dice que cayeron como 30,000 hombres de a pie. Fue derrotado una vez más porque no tenían la mirada puesta en Dios. Y cuando nosotros no tenemos la mirada puesta en Dios, una vez más vamos a ser derrotados completamente. Dios permitió que esto pasara, claro que permitió que esto pasara, porque el pecado abundaba en el pueblo de Israel. Si nosotros queremos que Dios nos respalde y no vivamos estas derrotas que vivió el pueblo de Israel, nosotros debemos de poner a Dios en todo, ser obedientes a Dios en todo, y Él no nos va a dejar, Él nos va a respaldar, Él va a estar siempre con nosotros. Dios permitió que ganaran la pelea. Dios conocía el corazón del pueblo, un pueblo que puso su mirada en otras cosas, en idolatría, en el placer, en el pecado. Vergonzosamente fueron derrotados. Dios no respalda la maldad de su pueblo. Si estamos haciendo las cosas mal, consideremos esto. Ahora, no todo estaba terminado. No solo porque hayan perdido esas derrotas, esas peleas, perdón. Dios dice ya los voy a dejar ahí por la paz. No, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Aunque nosotros estemos haciendo las cosas mal, aunque el pueblo de Israel hizo las cosas mal, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Y lo vamos a ver en el capítulo 7 de ese mismo libro. Solamente un versículo, el versículo 3, que dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a Él servid, y nos librará de la mano de los filisteos. Dos cosas les pidió Samuel al pueblo de Israel. La primera de ellas es: si de todo corazón os volvéis a Jehová. Tenían que renunciar a la idolatría, tenían que renunciar al pecado, tenían que renunciar a todas esas cosas. Y cuando nosotros renunciamos a todo eso, cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, Dios nos va a dar la victoria. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas malas, Dios nos va a dar la victoria. Cuando nosotros permitimos que Dios tome control en nuestras vidas, Dios nos va a dar la victoria. Así mismo se lo dio al pueblo de Israel y ahora nos lo está diciendo a nosotros. Dios nos va a dar la victoria. Eso fue lo que les pidió Dios al pueblo de Israel, y a Dios nos está diciendo aquí en este momento también a nosotros y a todos los que nos miran: vuélvete a Jehová, vuélvete a Jehová, Él nos va a dar la victoria. La segunda cosa que Él les pidió, dice: volveos a Jehová y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Solo a Él tenemos que servir, hermanos. No podemos servir a Dios, a dos dioses, perdón, porque con alguno vas a quedar mal. Entonces tenemos que servir a Dios, tenemos que preparar nuestro corazón a Dios, y tenemos que darle lo mejor de nosotros a Dios, y no lo que nosotros creemos que está bien. Debemos hacer nuestro trabajo dignamente para el Señor. Debemos de prepararnos. Lo contrario de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, sirviendo a otros dioses y practicando el pecado. Dejemos ya esas cosas.
Dejemos de que Dios tome control en nuestras vidas y que sea Él el que nos dirija y Él nos va a dar la victoria. Y ya para concluir, hermanos, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y tenemos fallas, claro que tenemos fallas, muchas fallas tenemos. Pero no nos desenfoquemos nuestra mirada, no pongamos atención a otras cosas. Hagamos lo que Dios nos ordena que tengamos que hacer, hermanos. Dios ya dio a su Hijo, que pagó un precio muy caro, muy alto por cada uno de nosotros. Y Él en este momento nos dice: levántate. Aunque la hayas regado, aunque hayas cosas que no estaban bien delante de mí, yo te amo, hijo. Yo te amo y te voy a respaldar mientras tú dispongas tu corazón a servirme y te apartes de las cosas del mal. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, bendito Dios. Que en aquel momento, bendito Dios, tú le estabas hablando a tu pueblo. Tú estabas haciendo entender que no estaban haciendo las cosas bien. Tú estabas dando a entender que estaban en pecado, que estaban en idolatría, que no estaban viviendo su vida conforme tú deseabas que vivieran, conforme sus padres lo habían vivido antes, conforme ellos ponían a Dios por delante. Te damos gracias, Señor, porque tú hoy en este día has hablado a mi vida y le has hablado a tu pueblo, a tu iglesia, y nos has hecho entender que tenemos que ponerte a ti al frente en todas las batallas, que no debemos de pelear con nuestras propias fuerzas, sino de que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos ministre. Y la conquista es nuestra, porque tú estás al frente. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? El Señor bendiga a nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Que trajo en esta mañana la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así que, hermanos, la palabra es muy específica para nosotros. Solamente lo que pide el Señor es que nuestro corazón esté con Él y que le sirvamos a Él, a nadie más que a Él. Así que en esta mañana, ¿verdad? Dios les bendiga a todos los que nos están mirando, ¿verdad? Por Facebook. El Señor es grande, el Señor es maravilloso, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, como el que nos está mirando. El Señor les bendiga. Nos vamos a despedir en esta mañana de este servicio, pero les invitamos para que regresemos a las 12:30, ¿verdad? Vamos a continuar con el otro servicio. Dios me los bendiga. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que el Señor sea bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Los que se van a ir, pues el Señor me los bendiga, el Señor sea con ellos, y los que van a venir, que el Señor los sea trayendo con bien. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por este servicio, Padre Celestial, porque tú, Señor, en tu grande amor y misericordia, Padre, nos tienes en este lugar para adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Bendice, Señor, a todos los oyentes, Señor, a los que nos miran, Señor, a cada uno de tus hijos que no pudo venir, Señor, y nos están mirando. Bendícelos en sus hogares, con sus familias, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor Jesús, guiando y dirigiendo, Señor Jesucristo, a cada uno, Señor Jesús, de nuestros hermanos que van a salir, Señor, de este lugar. Llévalos con bien, Padre, a sus hogares. Bendice, Señor, a aquellos que también van a venir, Señor, los ponemos en tus manos, Padre de la gloria, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Y bendice, Señor, los pasos de nuestro pastor también, Señor.